Bienvenidos al seminario de Sistema Nervioso Periférico, módulo Tratamiento en Neuropatías. Soy la doctora Pedelés y voy a hablarles de neuropatías vasculíticas y metabólicas. El manejo de un paciente con neuropatía vasculítica generalmente involucra 4 consideraciones principales: la remoción de cualquier posible antígeno incitante y el tratamiento de la causa subyacente, la institución de terapia inmunosupresora, limitar si es posible complicaciones vasooclusivas y proporcionar atención de apoyo adecuada. Desafortunadamente, el antígeno desencadenante generalmente se puede identificar solo en una pequeña minoría de pacientes con vasculitis, y en estos casos la terapia inicial debe estar dirigida al proceso subyacente primario antes de tratar la vasculitis en sí. En la mayoría de los pacientes, la vasculitis es idiopática y se debe considerar la terapia inmunosupresora. Y el tratamiento de estos pacientes debe realizarse junto a un reumatólogo o un médico clínico. Normalmente se administra una dosis de inducción para detener la inflamación inmediata, seguida de una dosis de mantenimiento para la inmunosupresión a largo plazo. Un régimen típico incluye la prednisona oral a 1,5 miligramos kilo por día, administrada como una sola dosis matutina, y ciclofosfamida 2 miligramos kilo día. La prednisona oral se continúa en dosis altas durante al menos 1 a 2 meses, después de lo cual se puede reducir lentamente según la respuesta clínica del paciente. La respuesta clínica máxima puede tardar hasta 2 años después del inicio del tratamiento en hacerse evidente. Y en el caso de estar recibiendo la ciclofosfamida, se puede continuar durante un promedio de 4 a 6 meses, y es muy importante en cualquier caso de vasculitis sistémica marcada con factores de mal pronóstico. En los casos de vasculitis asociadas a ANCA, algunos siguen niveles seriados de ANCA, y se ha demostrado que un aumento de estos niveles está asociado con la recaída de la enfermedad. Aquellos pacientes que no toleren la ciclofosfamida generalmente los tratan con azatioprina o metotrexate, aunque la efectividad de estos agentes y otros agentes inmunosupresores es incierta en las vasculitis de nervios periféricos. En los casos de neuropatía vasculítica no sistémica, la recomendación actual es tratar con prednisona en monoterapia, porque la afección no pone en peligro la vida de inmediato. Si el paciente tiene síntomas que progresan rápidamente o una progresión a pesar de la terapia con prednisona, se debe agregar al régimen ciclofosfamida, azatioprina o metotrexato. Algunos pacientes con neuropatía vasculítica secundaria a un trastorno subyacente del tejido conectivo a menudo pueden tratarse con prednisona sola, según la extensión y la gravedad de la afectación nerviosa. El intercambio de plasma no se ha estudiado de manera sólida como tratamiento de las vasculitis y debe considerarse solo en pacientes con crioglobulinemia, vasculitis asociadas a hepatitis B o vasculitis asociadas a HIV refractarias a otras terapias. Las inmunoglobulinas endovenosas en realidad no se han estudiado ampliamente en neuropatías por vasculitis, pero se han encontrado que es eficaz en un subconjunto de pacientes con vasculitis sistémica refractaria y vasculitis asociadas a ANCA. Con respecto al rituximab, se ha estudiado en varias de las vasculitis sistémicas y se considera una alternativa razonable a la ciclofosfamida en varios de estos casos. De hecho, en algunas vasculitis, hoy en día es considerado de primera línea para el tratamiento de inducción. El tratamiento de la vasooclusión es un aspecto de tratamiento que a menudo se descuida en pacientes con vasculitis. Las afecciones concurrentes que pueden contribuir a una isquemia, como la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia, el tabaquismo, deben tratarse de manera enérgica. Los agentes antiplaquetarios e incluso los vasodilatadores pueden estar indicados en aquellos pacientes que parecen ser progresivos a pesar de una inmunosupresión aparentemente adecuada.
Todos los pacientes que toman prednisona deben ser seguidos de cerca por el desarrollo de efectos secundarios, el peso, la presión arterial, los electrolitos, la glucosa sérica, el estado ocular por el desarrollo de catarata, glaucoma, y deben ser monitoreados cuidadosamente. Aquellos pacientes en riesgo deben someterse a una prueba cutánea de tuberculina antes de la inmunosupresión. Y también es importante el suplemento con calcio, al menos 1000 miligramos día de carbonato de calcio y calcitriol para minimizar la osteoporosis. Los pacientes que reciban ciclofosfamida deben tener un hemograma completo cada 4 a 6 semanas para verificar si hay mielosupresión y deben realizarse análisis de orina por lo menos cada 6 meses por el riesgo de cistitis hemorrágica. En aquellos pacientes donde se debe realizar una inmunosupresión crónica, debe también tener una profilaxis con trimetoprima y sulfametoxazol. Y no olvidar siempre el tratamiento con fisioterapia en estos pacientes. Bienvenidos al seminario de Sistema Nervioso Periférico, módulo Tratamiento en Neuropatías. Soy la doctora Pedelés y voy a hablarles de neuropatías vasculíticas y metabólicas. El tratamiento de la vasoclusión es un aspecto de tratamiento que a menudo se descuida en pacientes con vasculitis. Las afecciones concurrentes que pueden contribuir a una isquemia, como la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia, el tabaquismo, deben tratarse de manera enérgica. Los agentes antiplaquetarios e incluso los vasodilatadores pueden estar indicados en aquellos pacientes que parecen ser progresivos a pesar de una inmunosupresión aparentemente adecuada. Todos los pacientes que toman prednisona deben ser seguidos de cerca por el desarrollo de efectos secundarios, el peso, la presión arterial, los electrolitos, la glucosa sérica, el estado ocular por el desarrollo de catarata, glaucoma, y deben ser monitoreados cuidadosamente. Aquellos pacientes en riesgo deben someterse a una prueba cutánea de tuberculina antes de la inmunosupresión. Y también es importante el suplemento con calcio, al menos 1000 miligramos día de carbonato de calcio y calcitriol para minimizar la osteoporosis. Los pacientes que reciban ciclofosfamida deben tener un hemograma completo cada 4 a 6 semanas para verificar si hay mielosupresión y deben realizarse análisis de orina por lo menos cada 6 meses por el riesgo de cistitis hemorrágica. En aquellos pacientes donde se debe realizar una inmunosupresión crónica, debe también tener una profilaxis con trimetoprima y sulfametoxazol. Y no olvidar siempre el tratamiento con fisioterapia en estos pacientes. La base fundamental en el tratamiento de la neuropatía diabética es el control de la glucemia. Un estricto control extiende el efecto protector de la polineuropatía sensitivo-motora diabética durante al menos 10 años. El ejercicio supervisado produce mejoras en los síntomas neuropáticos y también en el dolor neuropático. El daño puede estar demasiado avanzado cuando se inician los intentos de tratamiento, por lo que la intervención temprana es importante. En cuanto a la neuropatía autonómica diabética, el principal requisito en los pacientes con este tipo de neuropatías es el tratamiento sintomático que se centra en los órganos o sistemas afectados. La hipotensión ortostática se maneja eliminando los medicamentos agravantes cuando sea posible e instituyendo maniobras no farmacológicas. En estos casos de hipotensión ortostática, la terapia médica eficaz incluye la fludrocortisona, midodrine, piridostigmina, entre otros. El síndrome de túnel carpiano debe tratarse de la misma forma que en pacientes no diabéticos. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica superpuesta se trata con varias combinaciones de prednisona, metilprednisolona intravenosa, azathioprina, inmunoglobulina endovenosa o plasmaféresis. En cuanto al manejo del dolor, en muchas de las neuropatías diabéticas, la característica destacada es el dolor neuropático.
para la cual existen diferentes opciones de tratamiento, como ser pregabalina, venlafaxina, duloxetina, amitriptilina, gabapentin, valproato, opioides. Y también se podrían utilizar tratamientos complementarios como ser parches o cremas de lidocaína. Al comenzar un tratamiento para el dolor neuropático, es importante discutir con el paciente los principios del enfoque de prueba y error de cada medicamento que vamos a utilizar. Hay que analizar el principio de titulación de las dosis de los medicamentos, comenzar con analgésicos suaves de rutina, según la gravedad del dolor, continuar con medicamentos más fuertes, ya sean necesarios o no. Iniciar los analgésicos neuropáticos en dosis bajas y ajustar la dosis cada pocos días. Aumentar la dosis si el alivio del dolor es inadecuado y los efectos secundarios no existen o son tolerables. Si el medicamento es ineficaz en dosis altas o si los efectos secundarios prohíben el aumento de la dosis, detener el medicamento y elegir otro. Y en casos donde el medicamento elegido ha tenido un éxito parcial, hay que considerar agregar otra clase de medicamento titulando las dosis. La aparición de la neuropatía urémica está altamente correlacionada con la gravedad y duración de la insuficiencia renal. La diálisis crónica podría prevenir la neuropatía en algunos pacientes, especialmente si se inicia temprano. El trasplante renal es generalmente el método más exitoso para prevenir la neuropatía. Las parestesias pueden mejorar rápidamente cuando comienza la diálisis, pero persisten otros síntomas. La baja ganancia de peso entre sesiones, una tasa de ultrafiltración baja y la diálisis peritoneal pueden mejorar los síntomas autonómicos. La hemodiálisis crónica puede estabilizar la neuropatía en la mayoría de los pacientes. También la consecución de la normopotasemia se ha sugerido como una prioridad en el tratamiento de los pacientes urémicos. Las parestesias también se pueden tratar, como de costumbre, con anticonvulsivos, antidepresivos tricíclicos u otros. El gabapentin se usa con frecuencia, con dosis ajustada a la función renal o al momento de la diálisis. La dosis final la dictan la eficacia y los efectos secundarios. Debido a que ésta se excreta a través de los riñones, puede administrarse como una dosis única después de la diálisis en el paciente anúrico. La venlafaxina es un antidepresivo que se metaboliza en el hígado, se ha informado que resuelve las sensaciones de ardor y dolor en los pies y se tolera muy bien. Si la neuropatía continúa empeorando, se puede considerar el trasplante renal. Las parestesias desaparecen entre 1 a 3 meses en los casos leves. La velocidad de conducción nerviosa mejora rápidamente después de un trasplante exitoso. La disfunción autonómica, simpática y parasimpática puede revertirse entre los 3 a 6 meses después del trasplante. Y también hay mejoría de la disfunción eréctil. El beneficio para la neuropatía es menor con afecciones coexistentes como la diabetes. Por lo tanto, la optimización de las comorbilidades y la evitación de agentes neurotóxicos es de suma importancia. El hipotiroidismo puede afectar los sistemas nerviosos central y periférico en múltiples niveles, produciendo una diversa gama de síntomas y signos neurológicos. El síndrome del túnel carpiano puede ser una anomalía neurológica común asociada al hipotiroidismo y probablemente como resultado de la obesidad o el depósito de mucopolisacáridos dentro del propio nervio o en el tejido circundante. Los pacientes con hipotiroidismo suelen informar parestesias en las extremidades. Y aunque se ha recomendado la terapia combinada con tiroxina y triodotironina, el tratamiento estándar actual para el hipotiroidismo sigue siendo el reemplazo de tiroxina. Cuando el hipotiroidismo se trata adecuadamente, no se experimentan consecuencias a largo plazo. Y en los casos de neuropatías focales como un síndrome de túnel carpiano, se puede tratar de igual forma que para otros casos que generen la misma patología. Muchas gracias por su atención y les dejo mi mail ante cualquier consulta.